Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Kelly Martínez. Estoy cursando el octavo semestre de salud ocupacional en la sede de Suacha. Bueno, el día de hoy vengo a hacerle o manifestar el refuerzo visto en clase sobre álgebra lineal. Vamos a tener ecuaciones lineales, matrices y determinantes. Bueno, entonces vamos a ver qué son ecuaciones lineales. Entonces, las ecuaciones lineales son expresiones de igualdad. ¿Por qué expresiones de igualdad? Porque las ecuaciones comparan dos cosas y son expresiones algebraicas, ¿sí? Que comparan dos valores afirmando que son iguales. Entonces, ¿qué decimos? En el primer ejemplo que plasmé, este primer ejemplo dice que hay una variable que es una incógnita, ¿sí? Esta variable nos acompaña la variable x, más 7 es igual a 28. Esto ya es un miembro derecho y un miembro izquierdo. Hay dos miembros aquí por este lado, el miembro de acá y el miembro que es el 28. Entonces decimos que x es la primera variable que queremos saber, ¿sí? Queremos saber cuánto nos está valiendo la variable x. Esta es una expresión que está sumando 7. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber o necesitamos despejar x. ¿Cómo lo hacemos? Si este valor, este término o este coeficiente está sumando, pues necesitamos que se elimine automáticamente. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Entonces, vamos a eliminarlo de la siguiente forma. Tenemos nuestra variable y la vamos a dejar intacta, la bajamos. Vamos a sumarle el 7, pero para que automáticamente se elimine 7, vamos a restarle, ¿cierto? Vamos a colocarle el mismo término del segundo miembro o el segundo coeficiente, que es 28. Entonces dejamos el 28, ¿sí? Pero ¿qué nos dice las ecuaciones lineales o qué nos dicen los miembros? Nos dice que si en el miembro izquierdo yo resté, vamos a hacerlo y vamos a cumplir la misma ley para el miembro derecho, ¿sí? Decimos que si acá le resté al miembro izquierdo a más 7, vamos a restarle a 28 menos 7, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos que más 7 menos 7 se elimina, ¿sí? Y automáticamente tenemos 0, ¿sí? Ahora esta es nuestra expresión o nuestra ecuación que tenemos que solucionar. Como ya eliminamos 7, entonces nuestra ecuación o nuestra variable está completamente despejada. Acá vemos que es x. Entonces, x es igual. Hacemos la primera ecuación, que significa 28 menos 7 es igual a 21, donde x nos equivale a 21. Ese es el primer ejemplo de nuestra primera ecuación lineal. También planteé otro ejemplo, el número 2. Lo quise plantear con 4 ejemplos diferentes, donde vemos diferentes ecuaciones: suma, resta, multiplicación y división. Entonces, esta ecuación, este coeficiente está multiplicando a nuestra variable, pero al mismo tiempo está restando. Entonces, nuestra ecuación nos dice de tal forma que menos 4x es igual a 36. Entonces, es igual acá. Necesitamos que completamente, primero, eliminemos el coeficiente para poder así llegar a nuestra x esté solita o esté despejada. Entonces, decimos que menos 4x, ¿cierto? ¿Qué decimos? Como está multiplicando a nuestra variable, la ley nos dice todo lo que está multiplicando en la variable pasa a dividir. Entonces, en este caso, pasa a dividir por el mismo coeficiente, que es menos 4, ¿cierto? Entonces, menos 4x dividido en menos 4. Este valor lo bajo, pero ¿qué pasa? La ley nos dice, como nos dice acá, si usted está poniendo el miembro y lo está restando al lado izquierdo, también tiene que pasarlo al lado derecho, de tal forma que 36 es dividido menos 4. Entonces esto queda de la siguiente forma: se elimina, ya tenemos menos 4, se elimina menos 4 queda 0. Ya tenemos nuestra incógnita despejada en este momento, porque ya eliminamos estos dos coeficientes que son los mismos términos. Entonces decimos que 36 dividido en 4
es igual a menos 9. Entonces decimos que nuestra variable que quedó aquí despejada es igual a la división de estos dos números, que es igual a menos 9. Bueno, el tercer ejemplo lo hice de tal forma que hubiera una suma y una multiplicación. ¿Qué nos dice? Pues los términos o las leyes de ecuaciones lineales? Nos dice que primero que todo tenemos que coger el término o el coeficiente, los coeficientes para poder eliminar o para poder sacar el valor y despejar nuestra variable. Puesto que allí entonces vamos a eliminar el 14 como primer término, el segundo término como el 6. Entonces, ¿qué cogí? Bajé el 6, ¿sí? Lo dejé intacto con esa variable, le sumé el 14 que nos está diciendo nuestra ecuación que equivale a más 14, pero ¿qué pasó? Como lo necesito eliminar, pues le resto el 14, simplemente pues le resto el 14. Automáticamente más 14 menos 14 es igual a 6. Lo elimino, ¿cierto? Ya me queda este 6x solo, ¿sí? Entonces, esta variable o esta ecuación que tenemos acá, porque nuestra ecuación nos dice que está acompañado 6x más 14 es igual a menos 10, pues bajé el 10. Pero ¿qué nos dice? Al igual que estos dos ejemplos anteriores, nos dice si usted va a restar el miembro izquierdo, lo tienes que hacer al lado derecho de la ecuación. Entonces cogí menos 10 que lo bajé, menos 14, ¿cierto? Entonces ya esta es una ecuación para dar un resultado. Esto ya es una ecuación para dar un resultado que estamos hablando que es este. Entonces, automáticamente eliminé más 14 menos 14 es igual a 0. Como esta variable o este coeficiente, está multiplicando a nuestra variable que queremos despejarla, que esté sola, entonces cogí, está multiplicando, pasa a dividir porque eso lo dice la ley, ¿cierto? Entonces dice que la ley de todo lo que esté multiplicando pasa a dividir. Entonces, como pasa a dividir, entonces dice que es 6x dividido por el mismo coeficiente, ¿cierto? Entonces, 6x dividido por 6. Entonces, es igual, hacemos la ecuación o la operación del miembro derecho. 10 menos 14 lo sumo, 10 y 14 serían 24. 24 negativo. Los dos signos son iguales, entonces se deja el signo que está de la ecuación. Entonces dice que es menos 24. ¿Qué dice? Entonces que ya tenemos el 6, ¿cierto? Ya tenemos el 6 dividido en 6, se elimina. ¿Y qué pasa automáticamente que se elimina? Como lo dividí del miembro izquierdo, automáticamente también le tengo que hacer la misma operación al lado derecho al 24. Entonces sencillamente lo dividí por 6. Entonces menos 24 dividido en 6. Entonces 24 dividido en 6 sería menos 4. Al momento de yo delimitar el 6 dividido en 6 da 6. Nuestra variable queda sola, queda despejada, o sea, aquí quedaría la x solita y menos el resultado de x que nos da menos 4, entonces x, nuestra variable incógnita, es igual a 4. Ahora decimos el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo está acompañado por una operación combinada. Tenemos 2b más 8 es igual a 3b menos 7. ¿Qué nos dice que hagamos con la letra? En ocasiones nos dice no, que pasamos a la letra a la derecha, que es mejor la izquierda, pero pues en este caso no importa, ¿sí? No altera el resultado, igual la respuesta va a ser la misma desde que esté correcto, ¿no? Entonces nos dice que aquí el menos 2b está restando, la redundancia está ahí, menos 2b, va a pasar a positivo. Este miembro, esta ecuación, este coeficiente que es menos 7 va a pasar a positivo. Estos dos coeficientes que es más 8 es igual a 3b son dos coeficientes que son negativos, eso quiere decir que se van a dejar intactos, no se van a cambiar de valores, de signos, no, o sea, tal y como lo vemos ahí, más 8 es igual a 3b, así se va a dejar. Esto quiere decir
de la siguiente forma. Entonces, bajamos el 8 positivo, no hay necesidad de hacerle acá más 8 porque ya sabemos que es 8 positivo, más 7, ¿por qué más 7? Porque acá lo dijimos desde un principio, si acá está negativo lo vamos a pasar a positivo. Entonces, 8 más 7 es igual a la expresión algebraica que tenemos acá, que es 3b más 2b. ¿Por qué 2b? Porque lo dijimos que acá si pasa a restar, pasa a sumar. Entonces hacemos esta ecuación. Esta ecuación dice 8 más 7 es igual a 15, ¿cierto? Y tenemos dos variables iguales. Entonces decimos, bajamos la expresión y sumamos los términos o los coeficientes. 3 más 2 es igual a 5. Entonces sería 5b. ¿Qué pasa aquí con este 5b? Como el 5b está multiplicando a la variable, automáticamente pasa allá al sentido izquierdo a dividir. Entonces pasaría a ser 15 dividido en 5. 15 dividido en 5 sería 3. Entonces sería que 15 dividido en 5 es igual a b. B es nuestra variable donde B equivale al resultado de nuestra ecuación y nuestros coeficientes que equivale a 3B. Bueno, en este momento entonces yo les voy a mostrar también el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es un método que nos plantea de una forma más fácil, de una forma más organizada todos los coeficientes de las variables. Aquí, como nos podemos dar cuenta, esto es una X, creo que no se ve muy bien, pero yo más sin embargo les voy a explicar. X más Y más Z es igual a 2. 2X menos Y más 2Z es igual a 7. Menos 3X más 2Y menos 2Z es igual a menos 9. Aquí es nuestra ecuación, es una ecuación ya planteada. ¿Qué debemos de hacer y qué nos dice el método? El método nos dice que por favor no alteremos ninguno de los coeficientes y de la variable. O sea, eso quiere decir que acá digamos que cambiamos la Y, que cambiamos la X, no. Tal y como nos dice nuestra ecuación, debemos de plasmarla en nuestra matriz. Entonces nos dice que debemos de tal forma dejarlo muy organizado y tener cuidado y primordial con los signos de cada una de las variables. Entonces, ¿qué nos dice y cómo lo vamos a plantear? Entonces yo lo planteé aquí de esta forma. Esta ecuación la planteé acá. Entonces separé nuestras variables de los coeficientes. Acá en esta matriz vamos solamente a encontrar los coeficientes. Los coeficientes están acompañados de nuestra matriz. Son 1, 1, 1, 2 menos 1, que es lo mismo que tenemos acá, y 2. Menos 3, 2, 2 y menos 2. ¿Qué pasa? X equivale a 1 al igual que Y y al igual que Z. Entonces, todas estas expresiones algebraicas que son acompañadas por variables equivalen a 1, como lo podemos dar aquí pues observando. ¿Qué nos dice dentro de la matriz y qué nos dice el método de Gauss-Jordan? Nos dice que este método debe estar acompañado por columnas y filas, pero cada operación que vayamos a hacer lo tenemos que plasmar una operación mediante filas. Esto quiere decir mediante esta fila que tenemos acá acompañada. O sea, la operación no la podemos hacer siempre con el 1 o con este número acá, no. Toda la operación tenemos que aplicarlo al igual que toda la matriz. ¿Y qué nos dice el método Gauss-Jordan? El método nos dice que está acompañado por una diagonal. Esta diagonal está acompañada por esta. Está acompañado por esta diagonal. La diagonal nos dice que por debajo de la diagonal tienen que estar convertidos los coeficientes en cero y por arriba de la diagonal tienen que estar convertidos los coeficientes en ceros, ¿sí? De tal forma que también la diagonal de adentro de los coeficientes estén convertidos en 1. Si ustedes observan, de pronto aquí hay un 1, menos 1, menos
número y que se convierta en uno positivo, al igual que el menos 2. Entonces tenemos que dividir, ¿sí?, por este mismo número, ¿sí?, por este 1, para que el 2 y el menos 3 se conviertan en 0. Al igual que el menos 1, al igual que el menos 2. Tenemos que buscar mediante estos tres números que está acompañado por la diagonal, que los demás coeficientes se conviertan en 0, tanto arriba como abajo, ¿cierto? Entonces, nuestra matriz está compuesta por la variable que es x, la primera columna. La segunda columna está acompañada por nuestra variable y. La tercera columna está acompañada por la variable z. Y la última y cuarta columna es por la columna de los resultados, que así nos la está plasmando nuestra ecuación. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la solución la tenemos que dar inmediatamente como nos está diciendo la diagonal. Usted tiene que convertir debajo de la diagonal todos los coeficientes en 0 y por arriba de ella también en 0. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos dividir este número 1, para que al sumarlo nos dé 0 con este 2 y al restarle este 3 nos dé también 0. Entonces, lo más probable lo más probable es que al multiplicarlo por 1, si queremos convertir este 2 en 0, entonces es menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 y al sumarle 2 nos da 0. ¿Sí? Listo, entonces la posibilidad ya tenemos con menos 2. Ahora, ¿cómo vamos a convertir el menos 3? Pues entonces sumémosle 3, porque si vamos a sumarle a 3 y menos 3, pues automáticamente nos da 0. Entonces vamos a sumarle 3. Entonces acá tenemos la fórmula. La fórmula nos dice que menos 2, ¿cierto? Que es esta columna que queremos despejar de acá. Entonces nos dice menos 2 va a multiplicar la fila primera, o sea, la fila 1 más la fila 2, que es esta. ¿Qué hacemos con ese resultado que vamos a tomar allí? Pues se la vamos a colocar en la fila 2 de la siguiente matriz, ¿sí? Ahora, necesitamos convertir este menos 3 en 0. Listo, sencillamente. Entonces, hagámoslo con un 3. Entonces, coloquemos el 3 que va a multiplicar la fila primera más la fila 3, que son los términos que hay acá, o sea, que los vamos a sumar. Esos resultados que ya están acá, pues entonces coloquémosla en la fila 3 de la siguiente columna. Listo, entonces la solución es la siguiente. Entonces decimos que, como nos dice la primera fórmula, que toda la fila 1 va a estar multiplicado por menos 2, es así. Entonces, decimos que 1, que es acá, 1 por menos 2 es igual a menos 2, ¿cierto? Más la fila 2, que es esta, es igual a 0. ¿Dónde se lo vamos a colocar? La fila, nos está diciendo la fórmula que el resultado se la coloquemos en la fila 2. Entonces en la fila 2 le vamos a colocar 0. Bueno, entonces se me olvidó decirles de pronto algo y es lo siguiente. Como no estamos alterando la fila 1, estos resultados que están acá ustedes viendo, hagan de cuenta que no están, y la fila 1 se deja tal y como está, ¿sí? Entonces, igual, 1, 1, 1 y 2. Entonces decimos acá que ya hicimos la primera operación, que es 0. Entonces ya colocamos el 0 en la fila 2. Ahora vamos con el segundo coeficiente. Nos dice que 1 por menos 2 es igual a menos 2, ¿cierto? Menos este 1 que tengo acá es igual a, dice 1 por menos 1 es igual a menos 2. Es igual a menos 1 por menos 2 es igual a menos 2, perdón, sí. 1 por menos 2 es igual a menos 2, ¿cierto? Menos 1 es igual a 3, a menos 3 negativo. Entonces lo dejamos ahí. Ahora vamos a pasar con el tercer coeficiente. 1 por menos 2 es igual a menos 2. Más este 2 que tengo acá
sería 0. Entonces vamos a colocar el 0 acá. El cuarto y último coeficiente, vamos a multiplicar 2 por menos 2 es igual a 4, positivo, ¿cierto? Más este 7 de la fila 2 es igual a 3, donde lo colocamos en la fila 2, cumpliendo la fórmula que nos dice que los resultados se los vamos a reflejar aquí en la fila 2. Listo, ya tenemos la primera fórmula, ahora vamos a pasar con la tercera fila que necesitamos convertir en menos 3. Entonces decimos que 3 va a multiplicar toda la fila 1. Entonces decimos que 1 por menos 3 es igual a 3. Menos 3 que tenemos acá es igual a 0. Listo. Se lo vamos a cumplir acá en esta matriz. Listo. Ahora, 1 por menos 3 es igual a 3 más 2 que tenemos aquí es igual a 5. Entonces se lo colocamos acá. Listo. Ahora, 1 por menos 3 es igual a 3. 1 por menos 3 es igual a 3. Menos este 2 que tenemos aquí es igual a 1. ¿Dónde lo vamos a colocar? Acá. Listo. Que es en la fila 2. Ahora, el último coeficiente de la fila. Entonces decimos 2 por 3 sería 6. Menos 9 que tenemos acá sería 3. Pero 3 negativo. Entonces lo dejamos acá. Listo, ya tenemos nuestra matriz planteada de las dos fórmulas que se acabaron de cumplir. Ahora, ¿qué decimos? Aquí vemos, listo, aquí ya tenemos nuestro 2 convertido en 0 y nuestro 3 convertido en 0, o sea que ya se cumplió. Listo, por ese lado ya vamos a tener pues la tranquilidad que ya hicimos la operación con los dos coeficientes para convertirlos en 0. ¿Qué tenemos aquí? La diagonal todavía no se ha convertido, eso quiere decir que el 3 tenemos que eliminarlo, quitarlo de ahí, o sea, convertirlo en 0. Entonces decimos que ¿cuál sería de pronto la solución más factible? Entonces de pronto pues yo diría que sería dividirlo en 3 menos un tercio, ¿sí? Entonces comienzo o sea, tal y como lo hice en la matriz anterior. Entonces decimos que es la primera fila se va a dejar intacta, que es aquí, ¿cierto? Y la segunda fila, la tercera fila se va a dejar intacta. Vamos a plasmar el resultado en la fila segunda. Eso quiere decir que la matriz va a estar acompañada mediante esta solución. Menos un tercio va a multiplicar esta fila 2 y ese resultado se va a agregar en la fila 2. Listo, o sea que en la primera fila se va a dejar intacto y en la segunda fila se va a dejar intacto. Listo, entonces decimos que menos un tercio va a multiplicar la fila 2. ¿Cierto? Entonces decimos 0 por menos un tercio, 0 por menos un tercio es igual a 0. ¿Dónde se va a dejar? En la fila 2, porque así nos está diciendo la ecuación que la hagamos. Listo, entonces la hacemos acá en la fila 2. Listo. Ahora pasemos con menos 3. Entonces menos 3 por menos un tercio es igual a 1. ¿Dónde se va a colocar? Acá. Listo. Ahora 0 por menos un tercio es igual a 0. ¿Dónde lo vamos a dejar? En la última, en la fila 2. Listo. Ahora pasemos con el 3. Entonces 3 por menos un tercio es igual a 1. Pero ¿qué hacemos acá? Más por menos es igual a menos. Es igual a menos. O sea que el 1 que nos da acá es negativo. O sea, lo vamos a colocar menos 1. Listo. Entonces ya cumplimos nuestra matriz aplicando y despejando el 3 que queríamos convertirlo en 0. Mírenlo acá. Entonces ya queríamos acá, entonces el 3 en listo. Perfecto. Entonces ya lo convertimos ahí. Listo, que está en la fila 2. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que en la diagonal ya están los sumes. Listo. Ya como nos dio la ley, que en la diagonal tenemos que convertir el 3 en 1. En esta diagonal ya se cumplió. Por debajo de esta diagonal, ¿qué tenemos? Un 5. Y por arriba de ello un 1. ¿Qué hacemos? El método nos dice, por favor, convertamos el 1 en 0 y el 5 en 0. La solución es sencilla. Si esto es positivo, tiene que estar el coeficiente negativo para sumarle a este que nos dé 0. Pero cogemos el 1.
mediante este, entonces igual, si este está positivo, tenemos que al restarle, que al multiplicarlo y sumarle este también al igual, que entonces esté negativo, que al restarle este nos dé 0. Listo, entonces nos da de la siguiente forma. Entonces la fórmula da así. Menos 1, que necesitamos eliminar menos 1 por, vamos a multiplicar la fila 2, ¿cierto? Que es nuestro coeficiente que necesitamos. Con ese número vamos a hacer la operación, tanto arriba como abajo. Entonces, menos 1 por la fila 2 más la fila número 1, o sea que nuestra ecuación se la vamos a dar el resultado en la fila 1. Vuelvo y repito la fórmula. Menos 1 por la fila 2, que es esta, más la fila 1, que es esta, que ya tenemos los términos con nuestros coeficientes, se lo vamos a sumar. Y ese resultado que nos da, entonces se lo vamos a agregar en la fila 1. Ahora, para eliminar este 5, dijimos que para eliminar este 5 positivo hay que restarle, entonces menos 5. Entonces sería menos 5 de la fila 2, vamos a multiplicar menos 5 por la fila 2 más la fila 3, que ya tenemos acá los términos. Esos resultados lo vamos a reflejar en la fila 3 de la siguiente matriz, ¿cierto? Entonces, aquí, esta es la tercera matriz. La tercera matriz que nos dice, como no vamos a utilizar y no vamos a modificar la fila 2, la vamos a dejar tal y como está. O sea que estos números, ustedes no los ven acá. Entonces estos dos números no están acá, estos dos filas no están acá, solamente tal como está en la fila 2 se deja en tal. Listo. Entonces decimos que vamos a coger y vamos a multiplicar por cada uno de ellos. Entonces decimos que menos 1 va a multiplicar la fila 2. Entonces decimos 0 por menos 1 es igual a 0, ¿sí? Más este 1 que nos está diciendo la fila 1 que se lo vamos a sumar, entonces nos da 1, ¿cierto? Entonces se lo vamos a colocar aquí en la fila primera, ¿cierto? Listo. Ahora 1. Entonces decimos acá 1 por menos 1 da menos 1, ¿cierto? Más este número que tengo acá que es positivo es igual a 0. ¿Dónde lo vamos a dejar? En la fila 1, como nos está diciendo acá, ¿sí? Entonces, que eso es lo que queríamos principalmente, que este 1 se convirtiera en 0. Entonces ya lo convertimos en 0. Listo. Ahora el tercer coeficiente vamos a multiplicarlo por menos 1. Entonces decimos 0 por menos 1 nos da 0, más este número que tengo acá que es positivo nos da 2. Nos da 1, perdón. Entonces, ¿dónde lo vamos a dejar? Más este 2 que tenemos acá, entonces serían 3. Entonces lo vamos a dejar acá. Listo. Entonces decimos que 0 por menos 1 nos da 0. Más este 1 que tengo acá nos da 1. Listo, se lo vemos acá. Perfecto. Ahora, 1 por menos 1 nos da 1 positivo, ¿cierto? Más este 2 que tengo acá nos da 3. Entonces 3 positivos. Listo. Ahí ya se acabó nuestra primera ecuación de la primera fórmula. Ahora necesitamos eliminar el 5, ¿cierto? Entonces ahora comencemos por cada uno de ellos. Entonces 0 por menos 5 nos da 0, más este 0 que tengo acá es igual a 0. ¿Dónde se lo vamos a colocar? La fórmula me está diciendo, por favor, colóquese los resultados en la fila 3. En la fila 3. Listo, perfecto. Ahora, 5 hice acá, listo. Ahora decimos 1 por menos 5 es igual a menos 5, más este 5 que tengo acá es igual a 0. ¿Dónde se lo vamos a colocar? Acá. Listo. Ahora, 0 por menos 5 es igual a 0. 0 por menos 5 es igual a 0. Más este 1 que tengo acá es igual a 1. Listo, perfecto. Ahora vamos a coger el último coeficiente de nuestra columna. Menos 1 por menos 5 es igual a 5 positivo. Menos este 3 que tengo acá es igual a 2. Entonces
lo colocamos en la fila que nos está diciendo que se lo coloquemos en la fila 3. Listo, perfecto. Ahí ya quedó nuestra matriz planteada con nuestras ecuaciones que queríamos eliminar. Principalmente queríamos eliminar de la diagonal arriba, queríamos eliminar el número 1 y de la diagonal abajo queríamos eliminar el 5. Listo, ya lo eliminamos. Acá, como lo podemos ver, tenemos un 1 y tenemos del 1 tenemos un 0 y del 5 tenemos un 0. Nuestra diagonal está convertida en 1, sí, está convertida en 1, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un 1. Este número 1 o nuestro coeficiente número 1 tenemos que automáticamente convertirlo en 0. ¿Cómo lo vamos a convertir en 0? Pues este 1 nos va a ayudar a que se convierta en 0. Si este es positivo, automáticamente al multiplicarlo y a sumarle con este, entonces nos da menos 1 y a sumarlo nos da 0. Entonces, ¿qué nos sirve? Entonces, menos 1. Menos 1 va a multiplicar la fila 3. ¿Por qué la fila 3? Vamos a coger este coeficiente que es el que nos va a ayudar a que a eliminar la primera fila. Entonces, menos 1 por la fila 3 más la fila 1, que queremos que este 1 se vaya o se elimine y que quede en 0. Ese resultado que nos va a dar ahí o lo vamos a plasmar en la fila 1 de la siguiente matriz. Entonces, en la siguiente matriz es esta. Esta matriz ya es la última matriz y ¿qué nos dice? La fila 2 se deja tal cual, no nos está diciendo la fórmula que sustituyamos o que cambiemos la fila 2, al igual que la fila 3, o sea que esta fila 1 no está aquí y las dos se dejan intactas. Entonces las dos se dejan intactas, se toma de acá, se pasa para nuestra matriz o se copia igual tal y como está en la anterior matriz y se traslada para esta matriz. Entonces, ¿qué nos dice? Que multipliquemos, comencemos a multiplicar el menos 1 por la fila 3, ¿cierto? Entonces nos dice acá, como ya estamos acá, entonces dice, bueno, comienza a multiplicar por la fila 3, que es el 0. 0 por menos 1 nos da 0, más este 1 que tengo acá nos da 1. Listo, lo colocamos acá. Okay. Ahora, 0 por menos 1 nos da 0, más este 0 que está acá es igual a 0. Listo, lo colocamos acá en la primera fila, que nos dice que los resultados los coloquemos en la fila número 1. Ahí los estamos colocando. Pues ya están plasmados ahí, pues porque pues yo cogí todo como el ejercicio y como que ya lo solucioné lo planteé así, por decirlo así, es una forma un poco más fácil para mí, más sencilla de explicar. Ahora, listo, ahora cojamos el 1 por menos 1 es igual, 1 por menos 1 es igual a menos 1, más este 1 que tengo acá es igual a 6. ¿A dónde se lo vamos a colocar? En la primera fila que está acá. Listo. Ahora, ya cogimos el 1, ahora cojamos el 2. 2 por menos 1 es igual a 2 negativo, más este 3 es igual a 1. ¿Dónde se lo vamos a colocar? Aquí, después de la de los resultados. Listo, perfecto. ¿Qué pasa acá? Ya se nos acabó nuestra ecuación o nuestro planteamiento, nuestra fórmula, que nos diga que hagamos todo multiplicado por la matriz y por cada una de la operación de las filas. Entonces ya tenemos aquí que queríamos convertir este 1 en 0, ya lo tenemos acá. Sí, bueno, acá nuestra diagonal y nuestro método de Gauss-Jordan se cumplió, o sea que los resultados fueron óptimos porque nuestra diagonal está positiva y está dentro los números 1. Debajo de la diagonal está 0, acá como podemos dar cuenta, y por arriba de la diagonal está también 0. Que eso es lo que se cumplió por cada procedimiento y cada paso que yo hice, fue eliminando, pues fui sustituyendo para buscar un número que multiplicaba o dividía, o si multiplicaba y al sumarle nos dé automáticamente 0. Y acá se está cumpliendo.
Entonces decimos que nuestra variable que está acompañada por la x es igual a 1. Nuestra variable que está acompañada por la y es igual a menos 1. Y nuestra variable que está acompañada por z es igual a 2. Esto quiere decir que se cumplió nuestra diagonal, se cumplió nuestra ley de Gauss-Jordan. Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, espero que pues me hayan entendido. Hasta luego.